Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la cuarta semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar el agua que me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hacia el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 45 y el responsorio es: Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía cosas en sábado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos en la cuarta semana de Cuaresma, ya nos queda el resto de esta semana y la entrante para ya introducirnos a la Semana Santa, tiempo que nos introduce al misterio central de nuestra salvación en Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección. Sin la resurrección no hay cristianismo. Así que los temas de las lecturas van a ser cada vez más agudos en cuestión de, por ejemplo, en las lecturas de hoy, el tema del agua. Para nosotros, cristianos, pues el agua es un símbolo de nuestro bautismo y debe de ser un recordatorio de la nueva vida que hemos recibido por nuestro bautismo en Cristo. En la primera lectura de hoy tenemos una visión que el profeta Ezequiel nos da. Nos dicen los comentaristas que el profeta Ezequiel, tal y como encontramos el libro hoy en día, pues tuvo la experiencia de antes y después de la conquista de Jerusalén por medio de Babilonia y después el exilio. Y que probablemente la segunda parte de este libro pues tiene que ver con la experiencia del exilio y el futuro regreso para reconstruir tanto la ciudad como el templo que fueron destruidos. Y particularmente en este capítulo 47, que está hacia el final del libro, pues tiene que ver más con la experiencia de exilio y el deseo y las promesas de Dios que su pueblo regresará, no solamente para reconstruir su templo, sino también para restaurar la vida y la vida en abundancia después de esa experiencia del exilio. Y la imagen en esta visión que nos presenta Ezequiel de estas aguas, de estos torrentes de aguas que salen del templo, pues es una imagen de vida. Y hemos de recordar que el ambiente geográfico de donde nace el judaísmo, de donde nacen las Sagradas Escrituras, es un terreno desértico y que por tanto el símbolo de agua es un símbolo muy importante tanto de vida como también de abundancia. Pues en un terreno árido y desértico, el hablar de agua es hablar no solamente del sostén de la vida, sino también de la abundancia que puede producir en un ambiente hostil como ese desértico. Así que en esta visión del profeta Ezequiel se nos presenta un torrente de aguas que emana desde el templo. Sabemos de que no hay tal torrente de agua o tal fuente de agua
a que nazca del templo. Así que esta visión nos presenta la vida que fluye, que emana del templo, que es la presencia misma de Dios, y que por donde quiera que estas aguas pasan, pues producen vida. Y este es el mensaje que nos quiere dar, que la gloria de Dios manifestada, expresada en la presencia dentro del templo, pues es fuente de vida para todos aquellos que se dejen atraer y guiar por Dios mismo. Dice el profeta: en aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Lado derecho significa que hacia el este del templo. Hacia el este del templo está el río Jordán, está el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto, que es un mar tan salado que hay muy poca vida en él. Prácticamente no hay vida porque el porcentaje de sal que contiene es tan extremo que muy pocos animales pueden sobrevivir en este tipo de agua tan salada, ¿no? Pero las aguas, el torrente de agua que nace del templo, son fuente de vida, y nos menciona esta lectura que estas aguas, por donde quiera que pasan y hasta que lleguen aún a este mar muerto, mar salado, pues los sanearán. Significa que diluirá el porcentaje de sal para que pueda promover vida aún en este mar muerto. Dice: luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua que corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía a la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua. Así que es un torrente que va creciendo cada vez más, y cada vez que miden una distancia más ancha, también va aumentando la profundidad del torrente que emana desde el templo. Así que nuevamente este torrente de agua es símbolo de la vida que Dios nos da. Y el templo es símbolo de la presencia de Dios mismo, puesto que en el templo se encuentra el arca de la alianza, símbolo de la presencia misma de Dios. Como para nosotros, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía es presencia real de Cristo. Pues algo similar en cómo el arca de la alianza dentro del templo era entendida. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Aquí sigue aumentando la profundidad de este torrente que emana desde el templo. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aquí encontramos una de las pocas referencias a este título con el cual Jesús se identifica en los evangelios: Hijo del Hombre. Es un título que aún hoy en día muchos comentaristas en la Biblia aún tienen, hay una diversidad de opiniones a qué hace referencia, de dónde proviene y por qué Jesús. ¿Por qué Jesús específicamente se identifica con este título y se lo aplica a sí mismo, Hijo de Hombre? ¿Y por qué no usa otros títulos como Hijo de Dios, Mesías, sino que opta por este título que lo encontramos aquí en Ezequiel y también lo encontramos en el libro del profeta Daniel? Son los únicos dos libros de la tradición profética donde este título se encuentra, Hijo de Hombre. Continúa el profeta Ezequiel diciendo: después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Así que a los lados de este torrente de agua
que mana desde el templo, hay vida y vida en abundancia. Y este es el mensaje que nos quiere dar Ezequiel, que unidos a Dios, viviendo en relación de fidelidad y entrega con este Dios, pues la vida se vive en abundancia, porque es Dios quien en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y este es el sentido de abundancia y plenitud que Ezequiel nos quiere dar a entender por medio de esta visión. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, o sea, hacia el este del templo, hacia la dirección del río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas, este es el Mar Muerto, y lo sanearán, o sea que diluirá, que disminuirá el porcentaje de sal para que pueda promover vida en este mar. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Y este es el mensaje de esperanza que el profeta Ezequiel da al pueblo que se encuentra en el exilio, con la esperanza de que cuando regrese, pues pueda regresar no solamente la normalidad a este pueblo que se encuentra en el exilio, sino que una nueva existencia, una forma de ser y de vivir confiados en el Señor. Dice: en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie y follaje, perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Nuevamente aquí el sentido no solamente de vida, sino de abundancia de vida. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Ahora, nosotros que leemos esta visión que el profeta Ezequiel nos da, ¿qué hemos de sacar, no? Pues para nosotros, el símbolo del agua es un símbolo de nueva vida, la nueva vida que se nos da en Jesucristo, ¿no? En el bautismo tenemos 3 símbolos que son importantes y que estos símbolos expresan y manifiestan lo que se nos da por medio de este sacramento. Por medio del símbolo del agua, pues es símbolo de muerte y de vida a la misma vez, ¿no? Por muerte entendemos, por ejemplo, el diluvio que trajo la muerte a todos aquellos que se rebelaron contra Dios, que rechazaron a Dios, pero que también promovió nueva vida. Y esta es la experiencia nuestra en la vida, ¿no? Que las aguas, así como producen vida, así como producen frutos, pues también tienen la capacidad de promover muerte, sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hay grandes lluvias, cuando hay inundaciones, el agua también es fuente de tragedias y de muertes, ¿no? Así que el agua que se utiliza en el sacramento del bautismo, pues es fuente de muerte a todo aquello que se opone al plan de salvación, muerte al pecado, muerte a todo aquello que nos roba de nuestra verdadera identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios. Y el agua como símbolo de vida es la nueva vida que se nos da en Jesucristo. Antiguamente, cuando se celebraba el bautismo, se utilizaban pilas que tenían escalones de entrada y escalones de salida. Los escalones de entrada pues sumergían a la persona a bautizar, que era sumergida en las aguas del bautismo, se sumergían, símbolo de muerte, y al salir al otro lado de la piscina, pues era el salir a la nueva vida. De cierta manera, resucitar a la nueva vida, ¿no? Así que el agua es un símbolo de lo que se nos da a nosotros en nuestro bautismo. Símbolo de muerte a todo aquello que se opone ante Dios, y también símbolo de la nueva vida en Cristo. Pero para que el agua sea un símbolo de vida para nosotros, tenemos que vivirla en cierta forma que cada vez que entremos en contacto con el agua, pues nos recuerde que hemos sido
sumergidos en las aguas de nuestro bautismo, que hemos muerto a la persona antigua, que hemos muerto a todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. ¿Para qué? Para renacer a la nueva vida en Cristo. Así que para que el agua sea un símbolo vivo para nosotros y no un símbolo muerto que no nos comunica nada, cada vez que entremos en contacto con el agua, ya sea con la lluvia, ya sea cuando uno se lava las manos, ya sea cuando uno se baña, ya sea cuando uno bebe, ¿no? Que nos recuerde que hemos sido sumergidos en las aguas para morir a la persona antigua, como nos dice San Pablo, y así poder renacer como hijos e hijas de Dios en Jesucristo. Así que cada vez que entramos en contacto con el agua debe ser un recordatorio de lo que se nos ha dado en Jesucristo, de la nueva vida que se nos ha dado y a lo que hemos muerto para poder ser parte de esta nueva vida del reino que Dios inaugura en Jesucristo. Así que para nosotros que escuchamos esta lectura de Ezequiel, donde menciona el agua que emana del templo, pues debe de ser un recordatorio de las aguas bautismales, en las cuales hemos muerto para poder renacer en Jesucristo. Y en esta temporada de Cuaresma, pues es un símbolo muy propio, puesto que es la invitación de regresar al llamado que Dios nos ha hecho en Jesucristo, de seguir rechazando todo aquello que se interpone, todo aquello que nos roba, que nos priva de la vida que se nos ha dado en Jesucristo, para poder celebrar con dignidad la gran victoria que Dios en Jesucristo se ha ganado para nosotros en la resurrección. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Juan y aquí se nos presenta el tercero de 7, no milagros, sino señales como el evangelista Juan los define. Solamente tiene 7 milagros que los define como señales, porque como señales testifican de la identidad de Jesús y de su autoridad. Así que son como testigos de la persona de Jesús mismo, ¿no? Por eso no hemos de reducir a Jesús a una persona que simplemente hacía milagros, a un curandero, por ejemplo, como así mucha gente tiene esta idea de Jesús, ¿no? Que simplemente está ahí para milagros, ¿no? Y reducir el evangelio de Jesús a milagros es distorsionar el propósito central del por cual Dios nos manda a su Hijo amado. Nos manda para inaugurar el reinado de Dios en su Hijo, ¿no? Y que la misión principal y central de Jesús es identificarnos con esta visión del reino. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios testifican de quién es Jesús, de dónde viene y de la autoridad con que viene. Así que este es el tercer milagro o señal que testifica acerca de quién es Jesús. Dice, era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Nuevamente encontramos a Jesús en Jerusalén. Ya hemos mencionado que en el Evangelio de Juan, Jesús va y viene de Galilea a Jerusalén varias veces, lo cual no lo encontramos esto en los otros evangelios. Particularmente en el Evangelio de Lucas, Jesús va solamente una vez, o sea, desde que da comienzo a su ministerio público, de Galilea a Jerusalén, va solamente una vez. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, va y viene una serie de veces. Dice, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y ahora nos introduce a uno de estos que estaban en torno a esta piscina donde iban a ser sanados. Esto para hacer una referencia quizás de comparación como a la gente que va a Lourdes, ¿no? Para tener contacto con esas aguas del santuario de Lourdes que se dice que tienen gracia de sanación.
Pues igualmente aquí podemos utilizar lo que entendemos nosotros como católicos que se tiene en Lourdes para poder entender el por qué los enfermos estaban en torno a esta piscina en Betesda, ¿no? O sea, al verlo ahí sentado, Jesús ve a uno de esos enfermos que tenía ya 38 años enfermos. Y Jesús lo ve y se le acerca y le dice, ¿quieres curarte? El hombre no sabe quién es Jesús y porque no sabe quién es Jesús, ni siquiera le pide ayuda. Es Jesús quien toma la iniciativa de acercarse a él, lo cual también es único. Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. ¿Qué es esto de agitarse el agua? Se cree, hoy en día comentaristas nos dicen que esta piscina en Betesda tenía un manantial que la alimentaba y que de vez en cuando este manantial introducía más agua, pues agitaba el agua. Y esta agitación del agua era lo que los enfermos esperaban para introducirse a la piscina y que el primero que entraba pues quedaba sanado, ¿no? Hay otra interpretación de este agitar que hoy en día no es aceptada porque se cree que fue añadida mucho más después. Y según esta otra interpretación, dice que era un ángel que bajaba del cielo y que agitaba el agua. Esta es la versión que quizás muchos están familiarizados porque era una versión que se utilizaba mucho años atrás. Hoy en día ya esta versión ha sido descartada en favor de esta otra, de decir de que era un manantial que alimentaba la piscina en Betesda, ¿no? Bueno, el hecho es de que cuando los enfermos veían el agua de la piscina agitada, entonces el primero que se introducía era el que recibía la gracia de la sanación. Entonces le contesta la persona a quien Jesús se dirige. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Y ahora viene Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Aquí el evangelista Juan pone a Jesús como la fuente de nueva vida. Ya no es el agua misma, sino la persona de Jesús mismo en quien reside el poder de la vida nueva y la vida en abundancia, ¿no? Así que es Jesús quien toma la iniciativa al acercarse a este hombre y es Jesús quien le ofrece nueva vida al decirle levántate, toma tu camilla y anda. Este levántate nos puede ya empezar a dar referencias hacia la futura resurrección de Jesús mismo. Es lo mismo que también le dice Jesús a Lázaro cuando lo resucita. Y después están esas otras palabras que Jesús le dice, toma tu camilla y anda. Estas palabras son interesantes. ¿Por qué le dice toma tu camilla, no? Si podemos recordar la escena también cuando a Jesús le llevan a un hombre en camilla, estando él en Cafarnaúm, y los amigos que llevan a su compañero enfermo lo quieren acercar a Jesús, pero porque hay tanta gente en torno a la casa, no pueden acercarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Se suben al techo, remueven el techo y bajan desde el techo a su amigo para ponerlo enfrente de Jesús, ¿no? Pues igualmente en esa escena Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete, ¿no? Y ese de toma tu camilla y anda o vete, pues es muy significante porque así como él fue traído a esta piscina de Betesda, pues también quizás Jesús le dice, toma tu camilla, para que también ahora él que ha sido sanado, traiga a otros a Jesús. Y para mí este es el sentido que encuentro en estas palabras de Jesús cuando le dice, toma tu camilla, ¿no? Ahora que tú has sido sanado, ahora llévate esa camilla y tráeme a otros, ¿no? Para nosotros, pues debe ser un recordatorio de nuestra fe en Cristo, que es una fe misionera porque todo lo que recibimos de Dios nunca es solamente para nosotros, es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer
amar y al amar servir a Dios, lo cual es nuestra misión por excelencia, nuestra vocación por excelencia, servir a Dios en el prójimo, ¿no? Acercando a otros. Le dice Jesús, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Ahora viene la reacción de los líderes religiosos. Es el día de la sanación. Esta sanación es un sábado y que por tanto, pues la ley mosaica le prohibía a este hombre cargar la camilla. O sea, porque la ley dice no tienes que hacer ningún trabajo físico, y cargar la camilla pues era visto como el estar violando la ley del sábado. Aquí vemos pues la estrechez de la mentalidad de los críticos de Jesús, ¿no? De que no toman en consideración que después de 38 años de enfermedad, ahora este hombre está sano, ¿no? Y lo que más le interesan a ellos es de que lleva cargando la camilla, ¿no? Aquí vemos un legalismo exagerado, y que tristemente también en nuestra Iglesia Católica, que tenemos también un sentido legalista que a veces choca contra la compasión y misericordia de Dios, ¿no? Cuando reducimos nuestra fe simplemente a reglas, normas y legalismos, pues le roba el sentido del espíritu. Y tristemente en nuestra iglesia también a veces vemos estas actitudes legalistas, que en vez de promover vida, esperanza, pues simplemente critican, juzgan y maldicen, ¿no? Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Este hombre ahora ya sano, no sabía quién había sido la persona que lo sanó. Después se entera y va y les reporta a los que ahora lo están acusando quién fue, y dice que fue Jesús, y ahí empieza ya a intensificarse la persecución de Jesús mismo. Así que Jesús, fuente de vida, es la vida a la cual somos llamados durante esta cuaresma para retomar, para poner dedo, identificar aquello que nos separa de esta vida en Cristo, para poder así otra vez retomar nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios. Este es el propósito de la cuaresma. Despojarnos, deshacernos de todo aquello que nos separa, que nos priva de la libertad de los hijos e hijas de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.